Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa de Café Psicoanalítico. Muchas gracias por aquí acompañarnos. Aquí están diseñando ya la cabina para que vean las novedades. Y bueno, en primer lugar, nos presentamos, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Les saluda Verónica Patiño. Gracias por estar con nosotros, les habla Daniel Ibarra, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Israel Fuentes aquí, sean bienvenidos, excelente viernes, por cierto. Así es, bueno, llegado de París y fue a aprender a Lacan en su idioma original, en París 7, ahí ya viene el maestro Daniel ya bien ducho con Lacan y todo en toda la escuela francesa, ¿verdad? Como debe de ser. Muy bien. El día de ahora toca ver un tema muy interesante que son las depresiones enmascaradas, depresiones insípidas, tiene varias depresiones ocultas, que el problema o lo interesante pues de esta enfermedad es que es una depresión sin síntomas depresivos, ¿no? Ahí como tal, es una depresión sin tristeza y por lo tanto es muy difícil de diagnosticar y de que la persona vaya a terapia. Y la persona vaya a terapia pues para que se trate esta patología y ya no avance. Cuando una persona tiene depresión, digámoslo así, bueno, ya se sabe, es fácil y que decirle, bueno, fácil diagnosticarla, hay los síntomas clásicos de una depresión mayor y ya puede ir a terapia y tratarse y bueno, ya ahí se termina, digamos así, como el problema. Pero ¿qué pasa cuando no hay estos síntomas esperados de una depresión y se manifiesta de formas muy diferentes o muy como imposibles de pensar que la persona tiene una depresión y por lo tanto la dificultad que se va a tener en tratarla o en diagnosticarla y por supuesto va a ser otra cosa o los médicos, los psicólogos van a pensar en todo menos en que es una depresión. Y ese es el gran problema y por esa razón este programa para poder detectar cómo es que se manifiesta una depresión enmascarada y que la persona vaya a terapia para que pueda tratarse y no avance la depresión, sus complicaciones, porque allí hay una depresión latente, como ahí pusimos en la imagen a Robin Williams que se suicidó, pues dijimos, ¿cómo que se suicidó? Si era tan buena onda y tan alegre y pura comedia con él. Y pues resulta que tenía una depresión enmascarada. Entonces, eso es uno de los, posibles máscaras, esta hipomanía de algunas personas que no es que sean felices, o digamos, bueno, aquí en México como el Loco Valdés, ¿no? También que sufre de hipomanía, pero que está ocultando una depresión enmascarada y por lo tanto pues nadie pensaría que necesita ir a terapia o que tiene ahí una depresión, tiene un duelo no resuelto y por esa razón pues se va postergando y ya cuando aparece la manifestación o su complicación es cuando ahora sí todo el mundo se asusta, se espanta y dice pues qué pasó aquí si no estaba, ¿no? Sí, así como lo dice, lo más complicado aquí es que está enmascarada, se puede confundir con otras situaciones, con síntomas muy comunes que podríamos ver en cualquier enfermedad, pero que el problema que puede pasar esta persona con muchos años para que se llegue a detectar. Sabemos bien que es un paso antes de la depresión ya como tal y que en la depresión podemos ver esta tristeza extrema que muchas veces se puede disfrazar también con una flojera, con cansancio, con esa pesadez, con ese desgano. También estos sentimientos de desesperanza, el vacío, el no encontrar sentido a la vida, como que se acabaran los deseos. Entonces ahí sí hay que tener ya un poquito de atención en una persona que veamos que se aísla, en una persona que veamos que ha bajado su rendimiento en la escuela, en el trabajo, que se aparta. Entonces ahí sí ya son cosas que nos deben hacer pensar porque podría estar pasando esta situación. Exacto. Y que llega a ser peligroso justamente porque consideramos, una de las salidas de estas depresiones son las enfermedades también somáticas y entonces podemos llegar a pensar que es que yo me estoy tratando de mi enfermedad, vamos a ver más adelante, gástrica, de mi enfermedad coronaria, etcétera, etcétera. Y uno piensa que está haciendo bien con eso, pero en realidad el origen de la enfermedad no se está tratando, ¿no? Entonces, por más tratamientos que se reciban, por más de pronto a lo mejor incluso cirugías que se reciban, si la enfermedad está provocada o enmascarando la depresión misma, pues no se puede resolver, ¿no?
también se puede llegar a confundir que está triste porque está enfermo, o que la tristeza es porque no puede salir no sé, de pronto pienso en las personas con fuertes migrañas, y entonces como está triste porque no sale de su casa, está triste porque no puede llegar a hacer cualquier cosa, cuando la verdad es que es completamente al revés, ¿no? La depresión es la que está ahí muy, muy presente y se enmascara a través de otras enfermedades. Mencionaba el doctor las cuestiones de hipomanía o la manía misma. Mismo Freud nos señala que en realidad la manía como tal no es una enfermedad por sí misma, sino que es el intento mismo de la depresión de salir adelante, solo que de manera exagerada, ¿no? Y bueno, también ahorita que lo están comentando, no nada más es única y exclusivamente de, está deprimido y ya se aísla, ya no va a socializar, deja de hacer ciertas actividades, porque también podemos ver la otra cara de la moneda, que es en donde se involucra en múltiples actividades, pero no concreta como tal. Y también pues podemos ver que se comienza a involucrar en cuestiones de toxicomanías, y al mismo tiempo también como se está presente esta hipomanía. Bueno, pues hay ciertos pasajes al acto que van a llevar poco a poco a desembocar, y vamos analizando qué es lo que está pasando y sobre todo vislumbrar el rol que se juega de la pulsión de vida con la pulsión de muerte, que pareciera ser que está mimetizado. Completamente cierto. Pues es que se está en un intermedio, no ni se mueren ni viven. Exacto. Es estar así como a medias. Y a veces la enfermedad se presenta, sabemos que el dolor primero es psíquico, el problema primero es psíquico, el trauma es psíquico, y después si no se le atiende, si no se le da solución en lo psíquico, va a pasar al cuerpo. Sí. Entonces podemos decir que es el sinónimo de los problemas. O sea, si hay una enfermedad es porque hay una depresión. Entonces podríamos decir depresión igual a enfermedad. Sí, correcto. Sí, ¿y por qué razón, digámoslo así, una persona debe de ocultar su depresión? Y si es una enfermedad común, sería como que muy comprensible de que una persona sufra depresión. Sin embargo, no todas las personas les gusta sufrir. Bueno, ¿por quién le gusta estar enfermo? Claro. Y más, bueno, en ese sentido la depresión. Hay ciertos pacientes que sí. Hay ciertos pacientes muy exclusivos, pero las personas no se dan, lo voy a poner de esa manera, como el tiempo, o no tienen tiempo de enfermarse o de padecer depresión o de ponerse tristes, o también el qué dirán y las demás, y tengo que trabajar y unas cosas más, ¿no? O es la persona fuerte de la familia y de modo que lo vean depresivo, ¿no? Entonces, al no poderse manifestar esta depresión o también esta demanda de amor que se pueda tener la persona o de comprensión, entonces obvio que lo va a llevar al cuerpo, y las primeras manifestaciones de una depresión depresión enmascarada, bueno, van a ser los síntomas somáticos, los síntomas del cuerpo muy difusos, ¿no? Desde, digamos, astenia, dolores musculares, cefaleas, insomnio, pérdida de peso, bueno, el consumo de sustancias, como lo decía. Y bueno, digamos, alguien que tenga cefaleas o insomnio, pues no, nunca va a pensar que tiene depresión, ¿no? En primer lugar, o si va con el médico, pues ya le van a dar su, ¿qué le dan? Lexotan o diazepam, Fluoxetina también. todos los panes habidos y por haber. Los mazapanes. Pero bueno, ahí se está desarrollando, digo. ¿Por qué razón? ¿Cómo saber? Pues al fin de cuentas que se está desarrollando una depresión enmascarada, pues porque en primer lugar hay un duelo no resuelto, ¿no? Hay algo que la persona perdió, sea a nivel de una pareja, una persona querida, un ideal, un trabajo, lo que ustedes quieran, y ese duelo no resuelto, para no sentirlo, pues se hace inconsciente, ahí se oculta, pero pues, de todos modos ahí está ya el conflicto, dando problemas, absorbiendo la libido, y como no lo puedes sacar en el psiquismo o con las palabras, sí lo puedes sacar con el cuerpo, porque ahí no tienes el yo, el dominio, y por lo tanto van a aparecer estos síntomas que son muy difusos, muy generales, hasta una gripa, ¿no? Pudiera ser que una gripa constante, no nomás una vez al día, ¿no? Sino una enfermedad repetitiva que se va manifestando y que no se quita con los medicamentos normales hasta que casualmente le dan un antidepresivo y la persona se cura. ¿Quién sabe por qué? No, pues porque tiene depresión y esa es la causa de su enfermedad, no tanto la parte física, ¿no?
Pues sí, como lo dice Chiosa en esto de que tiene que ver, o sea, es el conjunto, es psique y soma. Entonces, si hay un trauma psíquico, pues empiezan a bajar las defensas psíquicas, las defensas físicas, y se va a presentar la enfermedad. Ahora, eso que dice el doc también acerca de las pérdidas, acerca de los duelos, creo que sería atendernos. Normalmente no tenemos esa cultura de ir a terapia después de una pérdida creyendo que podemos salir solos del problema. He escuchado varias ocasiones cuando dicen, ¿ya fuiste a terapia? No, la terapia me la doy yo solo. Pues no se puede, obvio no se puede. Ya lo hablé con los amigos. Ya sí, ya me fui a tomar unas cervezas con los amigos y un café con las amigas. Y no es así, porque en realidad hacemos de la pérdida algo que nos acompaña toda la vida, cuando en realidad lo que nos tiene mal es no renunciar a esa pérdida. Así como en Lacan lo hemos de atravesar el fantasma, si tenemos una pérdida, pues hay que tratar de mejorar eso que perdimos, a obtener algo mejor. Y pues creo que no se lleva a cabo. No solo la depresión se enmascara a través de la enfermedad, sino a través de actitudes, a través de acciones también. Como decía el doctor también, esta cuestión de que uno piensa en Robin Williams, no súper comediante, entonces lleva una vida feliz, pero la depresión a final de cuentas ahí estaba presente. También pienso de pronto en estas personas a las que casualmente, entre comillas, siempre les va mal, ¿no? Estas personas que siempre que intentan poner a lo mejor empeño en algo terminan fracasando. Pues bueno, también tenemos que descubrir si detrás de esto no viene una depresión que a ellos mismos los lleve al fracaso mismo, ¿no? Decíamos depresión, que se ocultan de pronto los síntomas normales o esperados dentro de la depresión, pero a lo mejor esa persona que fracasa o que perdió el trabajo porque siempre llega tarde, bueno, es que a lo mejor no es que sea flojo, a lo mejor es que realmente tiene una depresión y entonces se manifiesta a través de levantarse tarde. Estas personas también que tienen desánimo, estas personas que de pronto están atravesando que se les dice, no, es una fase, pero ¿una fase de qué? Tendríamos que preguntarnos. A veces estas fases son emocionales y estas fases son las que tienen que ser un foco, una llamada de atención justamente para atendernos en la salud mental. Bueno, ahorita que están comentando referente a lo psicosomático, de tomar en consideración de que el cuerpo también habla y el cuerpo también posee ese lenguaje. Entonces, cuando comenta mi compañera Vero de que no existe la relación entre psique con la parte somática, es donde precisa de que la pulsión va a comenzar a tratar de buscar ese placer a la hora de que no encuentra el objeto externo. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque hay de pérdidas a pérdidas. No puede ser la misma pérdida que podría ser, digo, hablando en cuanto a muerte, fallece un familiar dentro de un hospital, a la misma pérdida de mi familiar que acontece hoy en día, desapareció, ya no sé qué ocurre de él, ¿no? Entonces, hay de pérdidas a pérdidas, también hay que contemplar eso dentro de la clínica. A la hora de que no existe esta capacidad para destinar al objeto, porque evidentemente ya no existe, lo que va a acontecer aquí es como hay la imposibilidad de la palabra. Entonces el cuerpo aquí es donde va a reflejar y para contemplar, digo, creo que ahorita más adelante vamos a comenzar a hablar de suicidio y todas estas partes, pero dentro de lo psicosomático pues también el órgano que se ve afectado y es constantemente, ya sea algo coronario, alguna cefalia constante, que la gripa como comentan, que la colitis, muy común, la gastritis, etcétera, también posee un lenguaje. Entonces es importante determinar y descubrir qué quieres representar a través de ese órgano dañado. Perdón, utilizando tus mismas palabras, Israel, justamente sería ¿qué nos quiere decir el cuerpo? Exacto. ¿Qué nos quiere decir eso? Sí, pues así como la lexitimia, que no se puede decir con palabras, entonces empieza a hablar el inconsciente por medio del cuerpo. Era lo que quería decir. Eso, la lexitimia, que también ahí esconde una depresión, ¿no? A fin de cuentas, ahí hay algo. Bueno, saludos Susana Camargo Patiño, Carmelina Nina, Dani Barra, qué buena onda, Emanuel Eiva, Hachi de Pedillo, Rox San Juan, François Dolto, Soto Miguel, Leonora Vega, saludos, felicidades en sus nuevas locaciones, claro, todos ustedes nuevos, actualmente. Cometa MP, saludos, Cometa.
Saludos. Ya no es estrella, ya es cometa. Ya se convirtió. Ya se desplaza. convirtió y exactamente. Luego va a ser Ya constelación. se mueve. Bueno, hay de constelaciones a constelaciones. sí. pues. No, Bueno, pues yo nomás Ya vamos a empezar. Esperemos que no. Chistecillo. al tocayo Gustavo Garibaldi, saludos, Poseidón Preciado, Eden García. Alan, saludos. Hilda Después de- López. Ah, Este programa normalizando saludos, Martínez Sofía. ¿Puede venir un brote psicótico sin tener depresión? Bueno, digamos, toda enfermedad va a ser causa de un duelo no resuelto. Dependiendo del psiquismo que tenga la persona o de la fuerza que tenga el psiquismo, el yo fuerte de la persona, es si va a ser enfermedad somática, enfermedad psíquica, neurosis, psicosis. Ahí sí tiene que involucrarse más, digamos, las características del psiquismo para saber que va a aparecer el brote psicótico, pero sí es porque se perdió algo, ¿no? Como el presidente Schreber, que pierde, digamos así, su lugar en la corte y pues de esa depresión se pasa, bueno, ese duelo pasa rápidamente, o esa pérdida rápidamente a una psicosis. Y a mí también me gustaría agregar que sí puede haber ciertos, hay que hacer la diferencia, si es una sintomatología psicótica o son rasgos. Volvemos nuevamente a lo mismo en cuanto a pérdida. No puede ser lo mismo de, por ejemplo, pierden un familiar, volvemos nuevamente con esta parte, y comienzan de escuché que estaba ahí, que me habló, que vi que pasó, que la sombra, etcétera, y no precisar de que, bueno, ya es una persona psicótica con Sí, toda ¿no? estructura, qué sé yo, de repente comienza con esta cuestión y va en aumento en donde, bueno, vi que me habló, y posteriormente me habló y le vi. Y me habló, le vi y empezamos a charlar. Habló, bla, 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 y hasta comenzaba a preparar, no sé, la comida, qué sé yo. Ahí ya hablamos de una cuestión ya bastante patológica, muy, muy psicótica. Es como en estas posiciones de Melanie Klein, ¿no? Que vamos a estar oscilando entre una y otra. Entonces, si estamos en un duelo, en una pérdida, en esta situación, pues obvio sí se va a estar como en ese estado, en esa posición otra vez psicótica. Entonces nada más es cosa de que pase el tiempo, que se acepte la pérdida, porque sí, como dices tú, de buenas a primeras, oye, dices, apenas comí con él ayer y ya ahorita ya no está. Entonces creo que es bastante impactante y eso nos desestabiliza. Entonces sí vamos a estar en estas dos posiciones entre la esquizoparanoide y la depresiva. Entonces sí vamos a estar oscilando entre ambos y puede que suceda esos brotes o esas partes que creemos ver, que queremos ver. Porque como en el libro de Tótem y Tabú está que dicen que los otros vienen acá nada más en nuestros recuerdos o nuestros pensamientos. Entonces obvio se va a estar presentando porque por esta necesidad de tenerlo de nuevo. Y bueno, una de las enfermedades relacionadas con la depresión enmascarada son las enfermedades, bueno, del corazón o coronarias. Sus síntomas, fíjense, los síntomas de esta enfermedad cardíaca son exactamente los mismos que la depresión, ¿no? Se parecen, digamos, son por algo, ¿no? Que sería estados de tensión, extenuación, tristeza duplicada, irritabilidad, agotamiento, deseos de muerte que tienen las personas con problemas cardíacos, pues son exactamente los mismos que una depresión. Por supuesto que esta metáfora del corazón roto, ¿no? Cuando alguien tiene una desilusión y algo, es literal, digamos, es una enfermedad, se rompe el corazón, bueno, psíquicamente, pues, en ese sentido, no tanto el corazón real, sino que se rompe, digamos, la esperanza de la persona, el amor de la persona, la aceptación, y por no querer sentir esa depresión, pues se va a una enfermedad del corazón, que realmente se pasa a lo real, ¿no? Esa ruptura del corazón es ruptura del alma, el corazón, como lo quieran llamar, pasa a los problemas cardíacos, ya médicos reales, y obvio van a ir al cardíaco, van a ir al médico, al cardiólogo, y pues por supuesto que los va a tratar, ¿verdad? Claro está, pero también debe ir a terapia o psicoterapia para que también le traten esa parte que ahí está presente y ahí está latente y va a causar problemas y complicaciones. También como cuando dicen, es que esta persona es de corazón muy grande, acepta a mucha gente, los quiere, los ayuda, los apoya, pero también está este problema del corazón que se crece.
que después empieza a perjudicar otros órganos. ¿Por qué? Porque está creciendo de más. Entonces también ahí sería, sí hay que querer, pero también hay que empezar por aceptar que primero hay que ayudarse uno mismo, porque esta parte de callarse, así como decíamos en la lexitimia, el no poder decir las cosas que se sienten, el tener que tragarse todas esas cosas, todas esas agresiones como se presentan en los, ya sea en la vesícula o en los riñones, cómo se van guardando las piedras, todas esas agresiones, pues también eso perjudica. Así es. Bueno, también pues siempre estar atentos de pronto a si podemos llamar el juego de palabras, como bien dices, Vero, el corazón grande, también está el no tiene corazón, también está el corazón de piedra, corazón frío, el corazón de pollo, que a final de cuentas hacen referencia justamente a lo anímico, a la cuestión vincular con el otro, y que ciertamente va a venir a perjudicarnos. En la mayoría de depresiones, y no es que absolutamente en todas, nos habla de esto, del rompimiento de un vínculo con un algo, y que en muchas ocasiones esa libido que teníamos investida sobre ese objeto, al no estar el objeto, pues se tiene que fijar en algún lugar, ¿no? Y en el caso de esta enfermedad somática, pues se fija en cierto órgano, y que muchas veces a veces, y que en algunas veces también se fija a través de la identificación, como cuando, por ejemplo, que mi papá murió de un problema pulmonar, y entonces yo casualmente empiezo a enfermarme también del pulmón, ¿no? Y entonces no es que tengamos en realidad la misma enfermedad o que nos haya atacado el mismo virus, el mismo gen malo o yo qué sé, sino más bien que la depresión nos lleva justamente a identificarnos con la afección de aquel otro ser querido, de aquel otro ser que perdimos, y no deja de ser una depresión. Fíjate, Daniel, que, bueno, ahorita que comentas de identificarse con el otro, en este caso, muchas veces, y voy a relacionar lo que comenta Vero, de que no hay cultura psicológica en México, digo, no únicamente me voy a enfocar en psicoanálisis en general, no hay cultura de la psicología. Y tan es así que es muy fácil, vaya, realizar esto de ya tengo predispuesto mi destino. Y si de toda mi familia viene de, no sé, diabetes, de hipertensión, etcétera, parece que yo cumplo también con ese destino. Vaya, hay una identificación bastante interesante, sobre todo con los objetos primarios, en cuanto a la patología, ¿sale? Pero también, bueno, podemos ver la parte un tanto hilarante sobre esta situación, de que, bueno, mi abuela, mi mamá, de diabetes, hipertensión, y pues tú no haces tampoco nada para tratar de evitar, y bueno, comes, te desvelas, no cuidas tu alimentación, haces ejercicio, bla, bla, bueno, pues ¿qué se espera? ¿Sí me explico? Sí, pues exacto. Bueno, saludos Ferrer Saulo, Bruja Crow, Mariana Rubalcaba, Itzel Bimor, saludos a todos, preciados, excelente programa, Félix Core dice, han mejorado notoriamente la imagen y la velocidad de la... Hablamos muy rápido, entonces yo creo que qué bueno que ya hablamos. Gracias. Ya hablamos rápido. Ha de ser el internet. Entonces vamos a ver. Mayra Bernal dice, muy buenos todos. Ah, pero 2 programas, no nosotros. Ya me había escuchado yo. Dije, caray, ¿qué está viendo? Soledad Hernández, saludos. Me encantó el programa que realizan. Saludos desde Chiapas, saludos. Saludos. Gaeta Guisa, saludos. Soledad dice, acá en Chiapas se está incrementando los suicidios en niños y adolescentes, depresión infantil y depresión de adolescentes. Vamos para allá en un momento. Es necesario que los maestros sepan identificar los síntomas de presentar la depresión, absolutamente. Pero pues andan con el Tren Maya y quieren primero el Tren Maya antes que luego ¿quién lo va a usar, ¿verdad? Si no hay gente allá. Bueno, también es esta parte de identificar algunas situaciones depresivas y... Ojo, no quiero menospreciar la profesión, pero puede suscitarse en un escenario donde pareciera que un diagnóstico ya se convierte como si fuera una tendencia de moda. Y en automático ya, como el superhombre es donde ya tengo todo el poder para designar y ya. En automático depresión, que otro tipo de enfermedades, TDAH por ejemplo. Y ojo, porque si no existe esta dinámica en cuanto a la patología. Pero como existe la carencia de la palabra, vaya, la falta, ante este tipo de artilugio, el niño va a comenzar, o bueno, la persona en general va a comenzar con una dinámica muy interesante de esa patología sin tenerla, muy irónicamente. Exactamente. Bueno, continuando ahorita voy con los saludos.
Otra enfermedad que se relaciona completamente con la depresión es el dolor crónico. En el amplio sentido de la palabra, digo, todos los dolores crónicos que no se quitan o que siempre están presentes en la persona, sea dolores musculares, dolores de una parte del cuerpo, o que aparecen y desaparecen, o que les dan medicamentos y les sirve un ratito y luego ya otra vez necesitan otro y cada día más fuerte, digamos, hasta estas enfermedades de la fibromialgia, que también, digamos, la enfermedad más grave, una gran depresión que aparece en todo el cuerpo, ¿no? Completo. Estamos hablando ahí de que hay una depresión que se está manifestando. ¿Por qué razón los medicamentos médicos no funcionan? Si para eso son, dices, hay algo más que solamente la parte muscular o la parte corporal, sino el origen es psíquico, y por esa razón, bueno, sea naproxen, Deolac, lo que ustedes quieran, pues no va a funcionar en la psiques, sino en el cuerpo. Y si el origen no está en el cuerpo, pues por supuesto que nunca se va a curar, ¿no? De ahí la importancia a que los enfermos, ya sea de cáncer o de estas enfermedades crónicas, tengan atención también, una terapia. ¿Por qué? Porque va a ayudar el estado de ánimo. Si se quita la depresión, hay más posibilidades de que la persona mejore a que si solamente se le está tratando el cuerpo. Y la importancia de que, pues bueno, como toda enfermedad psíquica, en realidad no se es consciente de que se tiene como tal, y en este caso pues también la depresión, ¿no? Y más cuando trae que va de la mano con una enfermedad física, porque recuerdo constantemente los casos que llegan al consultorio de, es que me mandó el médico porque ya me hizo estudios y no me encuentra nada, ¿no? Y en realidad no sé por qué estoy aquí. Digo, pues, bueno, ¿sabe por qué no? ¿Sabe por qué te habrán mandado? Exacto. Pero esa falta de conciencia justamente de decir, bueno, de hacer la conexión, de decir, bueno, tal vez, incluso así, tal vez a lo mejor mi enfermedad provenga de otro origen, ¿no? Exacto. Si ya el médico, los estudios y todo no muestran nada, bueno, y te están mandando a terapia, pues, sabrá por qué, ¿verdad? Exacto. Entonces la persona también tiene que, o más bien, uno en terapia también tiene que trabajar con la persona justamente para que sea capaz de ver eso, para que sea capaz de trabajar con esa enfermedad, con esa depresión enmascarada, porque de otra forma pues, no se va a hacer, ¿no? No se va a resolver. Ya hasta te dicen, ¿y tú qué opinas? ¿Cree que sí debería estar viniendo? Exacto. Bueno, nada más un comentario. Digo, creo que hace algunos años la medicina no contemplaba la parte de la psicología, pero hoy en día ya hasta el mismo médico dice, bueno, sería conveniente de que usted trabaje esto con un psicólogo, en terapia, etc. Todavía en los 80 había alguna materia de psicología clínica o psicología médica, en los 90 se quitó, en los 2000 se quitó y ya otra vez lo volvieron a retomar por la necesidad, ¿no? Bueno, de lo que dicen de las enfermedades, en medicina hay un concepto que se llama enfermedades idiopáticas, que es cuando no conocen el origen de la enfermedad, como en estos casos sería, bueno, igual el dolor crónico, la propia depresión, bueno, ahorita vemos el cáncer y las enfermedades gastrointestinales, que esta palabra de idiopática, que significa de origen desconocido, pero bueno, jugando con la palabra, idiopática, de idea patológica, hay una idea patológica en el psiquismo de la persona, la mente de la persona, que le está causando patología, ¿no? A fin de cuentas, ¿qué pudiera ser esta idea patológica? Pues obvio está una pérdida, un duelo no resuelto, algo que no se quiere aceptar y que la persona no lo relaciona o lo reprimió tan rápido que ni siquiera se acuerda de decir esto de que, bueno, esa pérdida de un familiar o del trabajo, cambio de alguna otra cosa, que la persona no lo relaciona, que pues, no hizo el duelo, lo pasó como si nada y pues aparecen todos estos síntomas físicos, ¿no? Entonces, obvio está que toda enfermedad que aparezca y que los médicos no lo sepan reconocer o le den este mote de idiopático, pues es inconsciente para nosotros. El inconsciente ahí está hablando, se manifiesta en la medicina, pero nosotros sí lo podemos traducir, ¿verdad? Nosotros sí tenemos la teoría, la medicina no, para poder entender estas enfermedades inconscientes, lo voy a poner así. Y bueno, la siguiente enfermedad, que también está muy relacionada con la depresión, es el cáncer, o los tumores cancerígenos.
Ciertamente, aquí hay que distinguir, digamos, esto sería la depresión previa al cáncer. Ya cuando aparece, va a haber una segunda depresión que va a ser porque la persona está enferma, o digamos, todas las enfermedades crónico-degenerativas, cuando la persona pues, tiene diabetes, hipertensión, etc., pues se va a deprimir porque ha perdido pues, la salud, su completud o fantasía de completud. Y ahora sí ya el cambio es definitivo y todo lo que tiene que renunciar con respecto a eso, ¿no? Por no querer renunciar a algo del pasado, ahora se va a renunciar a casi todo el presente y hasta el futuro, ¿no? Porque ya se acaba la vida en ese momento. Entonces, ¿cómo prevenir, digamos, en primer lugar, digamos, los tumores cancerosos y más cuando en la familia aparecen? Es muy, bueno, obvio que la genética ahí está, pero también la forma de reaccionar a los problemas, ¿no? Que eso es lo que más enferma. Y bueno, ¿cómo prevenir? Bueno, yendo a terapia y resolviendo los duelos más prontamente posibles. Y también, ya cuando se tiene el cáncer, ¿cómo prever las complicaciones o cómo que no aparezcan las complicaciones y que el medicamento funcione y todo lo que ya sabemos? Pues de que la persona entre más rápido acepta su nueva condición, sus pérdidas o su depresión, pues reacciona mejor al medicamento, tiene un yo más fuerte, pues así, ¿no? Como dice la lectura, y pues se puede aliviar y hasta se puede curar completamente del cáncer, ¿no? Pues sí, porque así como lo dice usted, Doc, tiene que llegar la enfermedad para poner un límite. Exactamente. Porque estamos desbordados en comer a la hora que queramos, lo que queramos, en las cantidades que sean necesarias, hasta que no aparece la enfermedad. Ese límite, ese corte de decir, sabes que te estás causando daño, tiene que aparecer la enfermedad para poder parar. Y pues así como dice, existe estas pérdidas de que ya no podemos hacer lo que queremos, ya no podemos comer lo que queremos, o por ejemplo como las personas con enfermedades del corazón, que ya tienen que limitarse en los ejercicios y en las cosas que tienen que hacer o que pueden hacer. Recuerdo una práctica que tuve durante la escuela en la cual estaba con un acompañamiento, más que en terapia, con una persona mayor. Y ella no creía necesitar como tal una terapia, sino más bien me veía como, pues bueno, con quién hablar, ¿no? Y de un momento a otro, por así decirlo, empezó a mejorar muchísimo. Y entonces, no, pues es que este nuevo doctor es buenísimo y estos medicamentos son buenísimos. Pero lo que esta persona no fue capaz de identificar es que ese nuevo doctor llegó cuando el hijo se involucró en la enfermedad. Hasta que su hijo no le dijo, ¿sabes qué, papá? Vamos a ir a tal médico, hasta entonces es cuando comienza a mejorar, ¿no? Y entonces, aquí podemos ver justamente lo que mencionan, de cómo el estado anímico también, claro que va a ayudar al tratamiento y claro que va a ayudar a la eficacia de los medicamentos que se estén recibiendo o cualquier fisioterapia y demás. Además de que pues, se ha comprobado ahorita que mencionábamos sobre el cáncer, que justamente una persona deprimida con una enfermedad crónico-degenerativa, su pronóstico es muy malo. Si una persona con una enfermedad también ya crónica tiene un estilo de vida emocionalmente saludable, inmejorablemente va para arriba, ¿no? Podrá ser que a lo mejor la enfermedad como tal no se cure, porque pues ya fue crónica, a lo mejor ya hay un daño en el tejido y todo, pero la calidad de vida mejora increíblemente, según de acuerdo al estado emocional también de los pacientes. Vaya, usar la enfermedad como una ganancia secundaria, ¿no? Definitivamente. Qué bueno que lo mencionas, porque también la enfermedad dentro de la clínica nos habla mucho de a quién quiere atraer, o mejor dicho, cómo utilizar la enfermedad para atraer a los demás objetos, como en este caso son los hijos, ¿no? Me acuerdo también cuando se da el fenómeno del nido vacío, de que aparece ahí una enfermedad que estaba oculta aparentemente y es para que traigan nuevamente a los hijos. Bueno, también en cuanto a la cuestión del cáncer, en donde aparecen los tumores, es también una de las zonas que va a hablar, por ejemplo, en cáncer de mama, por ejemplo, cáncer, no sé, en el hígado, etcétera. Bueno, volvemos nuevamente a lo mismo, el órgano va a hablar en este caso. Y también algo muy importante que quiero recalcar, me hace pensar en un comentario que hace tiempo hizo Alan, que no únicamente es ya con
única y exclusivamente psicoterapia, ya vas para afuera. ¿Por qué? Porque también está la parte médica, muy importante, Sí. y un trabajo multidisciplinario, porque podemos involucrar también nutrición, podemos involucrar trabajo social y otro tipo de ciencias. Sí, saludos a Joana Suárez desde Colombia, saludotes, Saludos. Saludos. Cristian Gracias. Tim Armstrong, saludos, Hey, Gustavo Cristian. Garibaldi, están disfrutando el tema, que bueno, Dalia Tobar, Ramón Segovia desde Torreón, saludos, Poseidón Preciado, bueno, su programa, el mejor la verdad. Gracias. Gracias. ¿El mejor del año o de todos los 8 años? Así, O de todos los programas de psicoanálisis. bueno, eso ya está bien. Ya no digas nada. Cecilia Ramos, saludos Ceci. Diana Ortiz, saludos Diana. Hilda Torres, también saludos. Jesús Martínez, la melancolía la película de melancolía de Von Trier. Lars. Sí, claro, ahí está presente, también muy recomendable. Diana Ortiz es fan destacado, eso, excelente, desde el 2013. Ya está. Un abrazote, Diana. No, dice que no me ha dado mi insignia. Ahorita veo ahí en el Facebook cómo se hace. porque no creo que- felicitando. Bueno, aquí la Eso quiere decir que reconocemos. ya es la verdad. Aquí la reconocemos. Yesenia Arevalo dice, hay que atacar desde la raíz, o sea, la terapia misma, y estos temas deberían ser materia fundamental en el ser humano. Excelente programa. Sí, Gracias, para Yesenia. eso es para que darlo a conocer nosotros que somos del ambiente de salud mental, en donde estemos, pues darlo a conocer también a los demás, a nuestros pacientes, alumnos, en nuestra comunidad, pues para que sepan y se enteren, ¿no? Que sepan que está enmascarada esa depresión y hay que desenmascararla. Exacto. Ceci Ramos, maestro psicoanalista, es un honor escuchar sus aportaciones de este interesante tema. Dios los bendiga, gracias. Gracias. Emanuel Leiva, también el corazón de melón. Nosotros, Ah, sí, también. ahí hay una canción. Corazón de condominio. Ándale. De condominio. Hilda Sí, López, saludos, Hilda. Eso no la había escuchado. No, nunca. Leticia García, entonces todas las enfermedades tienen su origen en las emociones. Así es, digo, en los afectos, en los sentimientos. Ese es su origen, un duelo no resuelto. Y tiende a haber más depresión y más somatización en personas con negación hacia lo que les está sucediendo. Exacto. Sí. Diana Ortiz, en el consultorio cada vez llegan más pequeñines, bueno, niños me imagino, con depresión e ideas suicidas, depresión infantil de 7 a 12 años. Sí, por supuesto, ese es el gran problema ahorita, o la gran pandemia, no es el coronavirus, es la depresión. ¿verdad? El coronavirus. Yoba Galudipi, saludotes. Tite Durán, saludos. Dani Velázquez, Saludos. ¿cambiaron de sede? No, solo el fondo, nomás el fondo, tampoco. Tenemos mucho dinero, pero nomás para alcanzar para el fondo. Para una sola pared. Todo lo demás está igual. Es de FOMI. Juan Alfonso Díaz, saludos. César Vega, Marce Ramírez, Carla López, Bien, Beatriz López Amaral, María Guadalupe, Marce Ramírez, Miguel Robles, Rosy Delgadillo, Carla Camargo, saludos. Saludos a todos. Ya, me puse a mano con los comentarios. Luz Elena Serrano también. ¿No? Pues saludos. Saludos. Gracias, Luz. Y bueno, antes que nada, para invitarlos a los diplomados certificados, tanto en diagnóstico clínico, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades actuales, y el de psicosomática, psicoanalítica también, donde vamos a abundar sobre estos temas y bueno, todos sus derivados y toda la psicopatología como tal, tanto psíquica como físicamente. Así que ahí están los póster y bueno, ahí lo pueden ver en nuestras redes sociales, en la página de www.unifreud.com. Ahí los pueden ver en todas nuestras páginas. Pues. Hay una pregunta, bueno, un comentario. A ver, esta, la de María Guadalupe. En enfermedades crónicas y en ocasiones terminales, según el concepto de ustedes, ¿tiene que ver algo la religión y cuestiones de fe? Bueno, en este aspecto, pues no, como lo que estamos viendo, no, porque sería más bien la parte psíquica, ya la parte espiritual, o ya sería otra cosa diferente con las personas, si es que entendí bien. Yo lo creo entender desde el constructo psíquico, ahora sí, de subjetivo de cada persona, ¿no? Digo, si tiene bastante, y más en América Latina, que está muy influenciada la parte religiosa, pudiera ser que sí tiene que ver, porque es parte de, no quiero decir es el todo, pero sí es una parte del psiquismo. En el sentido de que, Del yo. digámoslo así, que lo vean como castigo de Dios, o también la contraparte de como la esperanza de poderse recuperar, dependiendo cómo lo manejen y también
psiquismo, la costumbre, la forma de ver la religión, que si les ayuda o si es perjudicial, ¿no? Pero no deja de ser un constructo. De hecho, hasta me hace recordar a este Ángel Garma con esta parte por ejemplo, típico discurso de me enfermé porque me lo merecía, qué sé yo. No deja de hablar de un super yo tiránico que se está yendo con toda y ya sea sobre el yo. Bueno, pero también aparece la otra contraparte en la que no solo en enfermedades mentales, sino en enfermedades en general, la religión o la creencia religiosa también forma un factor protector. Y también hablando de la parte de que una persona está enferma y de pronto a lo mejor empieza a creer en algo, pues eso también va a movilizar el psiquismo hacia el lado de algo positivo. Tal vez no es la terapia, tal vez no es esto, pero sí a lo mejor el sentirse bien, el sentirse esperanzado de alguna manera, pues claro que puede ayudar a la evolución de la enfermedad. Y En estadísticas también del suicidio se ve como en lugares donde no hay una creencia religiosa y donde no, o sea, se dice que donde no hay una creencia religiosa hay más suicidios. Sí. Entonces eso también podría ser como una ayuda, como algo que lo sostiene, algo que le ayuda anímicamente a tener una esperanza, a tener una creencia, a un milagro, y puede ser que sí tenga una influencia. Sí, no deja de ser si se usa bien, una buena sublimación, como todas las demás actividades culturales completamente. Bueno, sí va por ahí María Guadalupe. Esperemos que sí. Bueno, saludos Marcia Almeida, ya quitó. Bueno, la siguiente enfermedad importante que se relaciona con la depresión son, aunque no lo crean, las enfermedades gastrointestinales, todas. Anorexia, disfagia, dispepsia, meteorismo, diarreas, estreñimiento, bueno, o sea, gastritis, colitis, ahí como tal. Oye, si tengo hambre y me da... Algo ahí, no. hambre de amor, ahí es hambre de amor. ¿No han oído que de la comida nace el amor? Bueno, también es derivado. Pero el detalle aquí es que, digamos, se puede tener gastritis, colitis de vez en cuando se come algo desagradable o algo, bueno, pues ya muy enchiloso, muy salado, muy algo ahí tiene, ¿no? Pero pues ya, se acaba, o se toma una pastilla, se acaba los síntomas y la enfermedad y ya no se vuelve a tener nada más, ¿no? Y los medicamentos, a fin de cuentas, hay muy buenos medicamentos para estas enfermedades y pues para esas son para que se los quite. Pero ya cuando la gastritis y la colitis se vuelve crónica, ya aparece constantemente o todos los días o después de comer o cada fin de semana, etc. Y siempre se requiere medicamento para esto, pues realmente lo que se está escondiendo ahí es una depresión que la persona es como lo manifiesta, bueno, con las tripas, lo voy a poner de esa manera. En vez de usar las asas cerebrales, usa las asas intestinales. Y bueno, ahí se requiere ver cuál es el duelo no resuelto, que digamos se quiere acabar con la tristeza literal, con las tripas, ¿no? A fin de cuentas, con los intestinos, y que digamos, es imposible desde la parte médica que la gastritis y la colitis sean crónicas, ya que estas solamente son agudas y muy específicas cuando hay una causa. Pero esta parte de que ahora en estos tiempos son crónicas, o sea, habla de que hay algo más ahí que no se ha solucionado o que sigue ahí pendiente y que no se ha tramitado de la manera correcta. Que no lo pueden tragar, no lo pueden metabolizar. Ni desechar. Y ahí está perjudicando el estómago. Y aparte es pensar de una forma muy visceral. Absolutamente. Que en lugar de acá pensarlo y analizarlo y darle una solución, simbolizarlo, reelaborarlo, se está llevando al cuerpo. Pues el tema del día de hoy nos lleva desde el psicoanálisis a hacer preguntas clave de pronto con nuestros pacientes o nosotros mismos, ¿no? De pronto cuando ya identificamos que constantemente tenemos un dolor de cabeza, pues bueno, un dolor de estómago, podemos preguntarnos estas cuestiones, como por ejemplo, ¿qué es lo que no puedo digerir? ¿Qué es eso que no quiero desechar? ¿Cuál es esa idea que no me puedo quitar del pensamiento? Y a final de cuentas eso nos puede ir llevando a desenmarañar el misterio tras la enfermedad o el síntoma que estamos presentando. La parte también de colitis, la situación del colon, que va muy vinculado con la parte anal, algo muy freudiano. Ahorita que comenta esta Vero referente a lo visceral, pues simple y sencillamente puede aparecer esta metáfora de vi algo, qué sé yo, sentí mariposa en el estómago, bueno, muy representativo también de esa emoción que me está generando aquí y sobre todo
qué quiere representar. Si es una parte de colitis del colon o gastritis, en esta parte de lo intestinal, vaya, pues también qué quiere hablar. Cuando se habla de colon irritable, pues es que eso es la parte, lo que irrita, hay que Lo ver que qué es lo que está- está irritando a la persona realmente. Irritando sería enojado, molesto, triste, porque a fin de cuentas las tristezas y los duelos también irritan, pues. Entonces esa es la parte que pues, hay que descubrir para que quitándola, pues se quite la gastritis y la colitis, ¿no? Así de fácil. Porque muchos dicen, es que yo soy bien tranquilo, no sé por qué todo va a darme dolor de estómago, Ajá. no sé por qué eso de las piedras en la vesícula, si soy, yo considero que soy muy tranquilo, pues sí, pero se están guardando todo eso está dentro, está representado en el cuerpo, no se exterioriza, pero ahí está el problema. Y perdón, algo también que he estado observando en estos, bueno, menos de hace 5 años, que se está en una situación constante de gastritis en niños, que cuando lo escuché la primera vez, yo, ¿en niños gastritis? Pues sí, ya es una realidad. También, digo, no deja de haber un psiquismo en ellos, pero a tempranas edades yo me quedé Para que de, veas, wow. para que Y veas. tan enmascaradas que es muy fácil decir, es que al niño le gustan los pulparindos, Los ¿no? Eran las Los paletas de de chile, es que come mucho chile el niño, Mucha ¿no? comida chatarra. Y es más fácil achacar la culpa a eso, achacar la culpa de que pues, el niño no está feliz, ¿no? Por alguna Exacto. razón. Que realmente son afectos chatarra, ¿verdad? Ujú. Lo que está recibiendo el pobre niño. Dice Hilda, hay una película llamada Camino y muestra la situación de la enfermedad y la situación religiosa de la madre de la niña. Sí, pero pues se van al extremo esta película. Sí es demasiado extrema con respecto a lo religioso, ¿no? Que se usa como castigo, ¿no? Casi. Carla López dice, como si quisiera digerir la emoción con el aparato digestivo, sí, la gastritis y la colitis, en vez de hacer la elaboración que se da con el psiquismo. Absolutamente, así es. Jimmy Ramírez, saludos. Saludos, Jimmy. Miri, también saludos. Nestalí, la versión enmascarada. Si es crónico, sí. No es nomás de vez en cuando, si es No poder ya, soltar, sí. ¿no? ya es un estreñimiento crónico, ya estamos hablando de otra cosa. O también una parte de, bueno, algo que no mencionamos, la diarrea constante. Sí, también, claro. Que es una representación de un llanto que no lo puede manifestar a través del llanto convencional, vaya. Exacto. Y que mejor a través de esto, de una diarrea constante, igual que una sudoración excesiva, que le sudan las manos constantemente, etcétera, etcétera. Con esto de la diarrea es como estarse lavando constantemente porque hay agua, porque está saliendo muy fluido y es eso, el querer lavar alguna situación Exacto. que no se está llevando acá. Que no deja de haber también la parte de que puede haber comidas que de Por eso dudosa hablamos de lo procedencia crónico. y que hace daño, digo, tampoco para no clavarnos en una parte de esto hace daño, y esto hace daño, y esto hace daño, y es enfermo y depresión, no, tampoco. Y bueno, también entre las enfermedades que se esconde una depresión, que tiene una depresión enmascarada, por supuesto que va a ser el alcoholismo y la drogadicción. Ahí por supuesto la vida es intolerable y para poderla rebajar, para poder rebajar ese sentimiento de tristeza y no sentirla, pues por supuesto que ahí está el alcoholismo que ayuda a disolver el malestar y el dolor, y bueno, las drogas pues, por supuesto que también, ¿no? Bueno, en una manera más extrema. También, digamos, estas actitudes que decía Daniel al principio, de ser una persona pesimista, ser una persona que odia, digamos así, el amor, o que ver ahí en el parque a los novios besándose, ¿no? O también odiar a los niños. Bueno, o- si los ven del parque, hay algo de voyurismo. Bueno, que disfrute ver a las personas en el parque. ya. Los que dicen ver. Tú los puedes ver y ya te pasas de largo, ¿no? Pero pues, hay gente que dice, ay, ya, ¿por qué se vienen aquí? O les echan baldes de agua fría. Y cosas así, que se enojan y se molestan, llaman a la policía. Bueno, esa amargura, pues hoy está que va a esconder una depresión enmascarada y pues es la manera de que se manifiesta, ¿no? Que no recordándole a la persona que hay cosas buenas, que hay un buen amor o que tuvo un buen amor y ya no lo puedo recuperar, lo que tú quieras. Y el que siempre se lo recuerden ahí, pues es así como que, ¿por qué lo perdí? ¿No? Sería esa parte. Porque generalizan, ¿Por qué yo lo perdí y ellos no? Así, ¿no? En general. Sí. ¿Algo más? Bueno, otra de las enfermedades también que de hecho pues son de pésimo pronóstico y enmascaran depresión es la enfermedad renal, que tiene tan mal diagnóstico.
pues no sé cómo era antes, pero últimamente algunos colegas con los que he platicado que trabajan justamente en instituciones dedicadas a lo renal, ya estas instituciones tienen a su psicólogo, tienen a una persona que esté realizando también el acompañamiento, porque justamente la medicina, afortunadamente, ya también se da cuenta de que el trabajo multidisciplinario del que nos hablabas, Israel, pues es fundamental, ¿no? Y más en enfermedades de pronto tan graves como las que hemos hablado, cáncer, que hemos hablado de pronto también las cuestiones intestinales o la falla renal también. Sí, claro, bueno, aquí como dice Carla, también las enfermedades renales, digo, ¿cuál es el problema de las enfermedades renales? Pues la mala filtración. En el amplio sentido de la palabra filtración, pues de lo bueno y de lo malo, de los afectos buenos, sentimientos malos, de los duelos, a fin de cuentas filtrar no deja de ser como sinónimo de resolver, ¿no? O de regular, como le quieran llamar. Y pues también, por supuesto que problemas de los riñones, problemas de filtraciones y problemas de duelos no resueltos, en definitiva. Y también, bueno, cuando aparecen, exacto, cuando aparecen las piedras ahí en riñón, vesícula, etcétera, también son sí, representaciones simbólicas de objetos que pudieron haber hecho daño, que se extrañan, agresiones. Exacto, los afectos. Bueno, ¿qué peor agresión que un duelo? ¿No? Un duelo no resuelto. La pregunta siempre es ¿por qué te fuiste? ¿Por qué se fue? ¿Por qué se lo llevó Dios? Y también contemplar que dentro de la clínica, si la enfermedad se está usando para castigar al otro, porque es bastante común, y ahí tienen al otro que aparece en sentimientos de culpa que no deberían de aparecer, y es como de, bueno, me voy a atar a la enfermedad de mi familiar para ayudarle por esta parte de una culpa donde no debería de aparecer. Sí, es Liz Salcedo, también saludos. ¿Cuántos saludos hace, ingeniero? Ya, vámonos. Despidándonos rápidamente. Tengan excelente fin de semana y estamos aquí para... Pues estamos aquí. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima. Gracias por su compañía. Bonito fin de semana. También problemas en las escuelas y en el trabajo constante. Habla de una depresión escondida. Y de pareja. Y de pareja también, y de familia, todo. Gracias, que tengan un buen fin de semana. Nos esperamos en los cursos y para que nos visiten. Que tengan un muy buen día.